Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Por amor se entregó el Salvador, por amor al Calvario llegó. Este amor con que Cristo me amó, yo no puedo olvidar este amor con que Cristo me amó, yo no puedo olvidar este amor. Traspasado su cuerpo colgó, duros clavos de inmenso dolor, roja sangre su rostro bañó, por llevarnos a esa mansión. Roja sangre su rostro bañó, por llevarnos a esa mansión. Me pregunto quién fue el que pecó, si fue Cristo, si fuimos tú y yo, pecador del amor de tu Dios, que por todos mi Cristo murió. Que la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Muy agradecidos con nuestro Dios por la muy buena bendición de encontrarnos en esta participación bastante de suma importancia, de mucho interés espiritual, de una fe bastante dispuesta para poder atesorar e informarse de la palabra de nuestro Dios a través de una exégesis o un estudio bíblico presentado desde su programa Biblia Abierta. Por lo tanto, un fraternal saludo, y este es su servidor y amigo, les saluda en Cristo Jesús, que ahora vamos a participar en este precioso momento de una muy buena exposición de la palabra de nuestro Dios, que tiene mucha relevancia en la información de la palabra de nuestro Dios para con nuestra vida, pero también momentos para reflexionar, para interiorizar, para meditar, para replantearnos de ser posible, a manera de poder crecer espiritualmente hablando, preparándonos para nuestra vida en común, en una vida que honre a nuestro Dios para su gloria y para su honra. Por lo tanto, seguro que ahí en casita ya más que listos, estamos con Biblia en mano, con nuestra libreta de apuntes, con nuestro lápiz y sobre todo con nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder dar cabida al precioso mensaje de nuestro Dios expresado en esta hora de la tarde desde su canal Teleestrella, canal 25, desde la entrada Copán para Honduras y el mundo, a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de nuestra aplicación, nuestra app Teleestrella HN, y así
todos los medios por los cuales es posible esa transmisión. Por lo tanto, vamos a pedir a nuestro Dios que bendiga nuestra hora de programación, este momento en el que expresaremos su palabra, y que este estudio bíblico sirva para cada uno de los que ahora estamos bastante interesados en escuchar el precioso mensaje, que seguro ya estamos familiarizándonos con el título de nuestro tema. Será de mucha ayuda porque es de mucho interés para usted y para mí el poder detenernos en esta porción bíblica que hemos de presentar ahora. Por lo tanto, rogamos que cada uno de los que ya está poniéndose a la orden para poder escuchar la enseñanza, entonces pueda también deponer cualquier otro asunto que pueda incomodarle y estropear la atención, a manera de que todos podamos enfocarnos en el objetivo con el cual nos estamos presentando en esta oportunidad. Por lo tanto, pediremos a nuestro Dios bendiga así esta hora de programa y pueda darnos espacio para profundizar en la enseñanza de esta tarde. Comuniquémonos con Dios y aún decimos: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición. He aquí, oh Dios, delante de tu presencia, muy agradecidos contigo por tu grande amor, por tus cuidados, por la muy buena bendición en Cristo Jesús de participar en esta preciosa hora de tu palabra, de poder detenernos a concentrarnos, a meditar una porción bíblica que ayude, que incite nuestras vidas espirituales, que nos haga crecer, que nos haga informarnos del precioso mensaje de tu palabra. He aquí el momento, oh Dios, donde te pedimos que cada transmisión que ahora sea posible a través de los diferentes medios de comunicación, a través de los diferentes dispositivos, pueda tener una señal bastante clara, bastante audible, pero sobre todo el receptor tenga mucho interés, abra su mente, abra su corazón, para que tu palabra haya cabida y pueda entrar el precioso mensaje de tu palabra en la vida de cada uno de nuestros televidentes. Bendiga, oh Dios, nuestra audiencia y todo así nuestra familia televisiva que ahora recibe la enseñanza, pero también bendiga a cada uno de los que forman parte de nuestro equipo, desde producción, ejecución, presentación, desde la gerencia hasta el último de los que está en este equipo de Teleestrella Canal 25. He aquí, oh Dios, te dejamos todo esto en tus manos, considerando y esperando en ti que has de proveer lo necesario para la debida atención y a la vez la debida forma de entender tu palabra. Ayúdanos a interpretarlo de la forma que vaya de acuerdo a tu voluntad, pero también ayúdanos a entendernos y cada uno de nosotros a colocarnos en la posición correcta, partiendo de lo que hemos aprendido o de lo que aprendamos de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo dejamos en tus manos. Amén. Muy bien. Es bastante hermoso el momento entonces para participar después de haber confiado este espacio en manos de nuestro Dios a través de la oración anterior. Y es momento entonces de profundizar en el estudio bíblico presentado para esta hora de la tarde. Que Dios bendiga el precioso momento cuando a su letra tenemos en nuestro título Tesalonicenses de hoy. Cuando hablamos de Tesalonicenses de hoy, en realidad es porque vamos a tomar a los tesalonicenses de la Biblia, a los tesalonicenses encontrados allá por el año 50 o año 51 del primer siglo, a los que el apóstol Pablo les dirige su primera carta y que luego les dirige una segunda carta. En el orden del contenido bíblico, lo que tenemos son dos cartas dirigidas a esta congregación de Tesalónica. Ahora bien, ¿por qué tesalonicenses de hoy? Porque seguro que el mundo en el que vivimos está necesitado de tesalonicenses por el ejemplo, por lo que encontramos de ellos en la palabra de nuestro Dios. Bien es cierto que a la altura del libro de Hechos, del capítulo 17, ahí por el verso 10, se encuentra un lugar que aventaja a los tesalonicenses en un punto o en un asunto. Y estos son los de Berea. Cuando los de Berea dice, tuvieron mejor forma de atencionar o de recibir el mensaje de Dios. Pero los tesalonicenses mostraron también parte de lo que es interesarse por el mensaje de Dios. Los que tuvieron la oportunidad de ser sensibles a la palabra de Dios o al mensaje de Dios en ese momento, lo hicieron muy bien. Tanto que cuando el apóstol Pablo dirige la primera carta, les felicita por ello. Y habla muy bien de esa forma en que los tesalonicenses recibieron el mensaje de Dios. La forma en la que se decidieron, la forma en que eligieron, la vocación que prestaron para esos momentos. Y se habla de un muy buen ejemplo
En todo lugar o en todos los lugares donde el apóstol Pablo, Silas, Timoteo y los demás que conocieron de la iglesia en Tesalónica iban yendo por cada lugar y escuchaban hablar de la fe, es decir, de la obediencia, de la conducta, del testimonio, del buen hacer de los hermanos en Tesalónica. Por esta razón es que quiero que nos enfoquemos en este punto. Cuando hablamos de tesalonicenses de hoy, ¿cómo andamos? ¿Será que también la iglesia de hoy, el pueblo de Dios de hoy, los que ahora llegamos a la obediencia, los que ahora nos decidimos por la vida en Cristo, los que ahora tomamos ese punto tan crucial en la vida de nosotros como será el decidirnos por la obediencia, el decidirnos por la fe, el decidirnos buscar de Dios, el decidir a seguir a Jesús y sus enseñanzas, el estar perteneciendo a ese pueblo o a ese cuerpo de Cristo llamado la iglesia? ¿Será que también mostramos un ejemplo como el de los tesalonicenses, que pudieron presentarse de una forma tan hermosa, tan llena de entusiasmo, tan llena de obediencia, tan llena de fe, a tal grado que eran de ejemplo a todos los lugares por donde se iba predicando el mensaje de Dios? A tal grado que cuando llegaban los que anunciaban el mensaje de Dios, ¿sabe?, tenían la oportunidad de escuchar de los tesalonicenses un maravilloso ejemplo, un buen ejemplo, un buen testimonio. Se hablaba mucho de la conducta y la vida cristiana de los tesalonicenses. Por eso hoy por hoy necesitamos imitar a los tesalonicenses. La iglesia, donde quiera que se encuentre, necesita conocer esta conducta, este ejemplo, esta forma de vivir, esta forma de llevar la vida cristiana de los tesalonicenses. Porque hoy por hoy también necesitamos honrar con nuestra conducta, con nuestro testimonio, con nuestra forma de continuar la vida cristiana delante de Dios de una forma bastante maravillosa. Por esta razón, quiero que nos concentremos y vayamos rápidamente a la carta de los tesalonicenses. La primera carta, esa misma que, si no mal estoy concluyendo en datos, fue escrita ahí por el año 50 o año 51 a más tardar del primer siglo. Y cuando el apóstol Pablo se dirige a los tesalonicenses, se expresa de la siguiente manera. Considéralo conmigo. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 en el verso 3 en delante. Considerándole, tienen, leeré. Ustedes siguen la lectura conmigo y a su letra. A Biblia abierta dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fue entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que, habiendo sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien, tenemos con nosotros el momento ahora en que vamos a interpretar esta porción bíblica. Este momento en el que vamos a disfrutar la descripción o la narración de dicha enseñanza. Tenemos con nosotros donde el apóstol Pablo se dirige a los tesalonicenses y comienza a decirles cuánto les ama, cuánto es lo que siente por ellos, qué tanto les trae a memoria o les tiene en sus recuerdos. El ejemplo de ellos, la fe de ellos, la forma de llevar la vida cristiana y lo mucho que escucha decir de la iglesia en Tesalónica. ¿Será que
En nuestro tiempo también tenemos congregaciones que admiramos mucho, hermanos que recordamos mucho en nuestras oraciones por su conducta, por su ejemplo, por su manera de conducirse en la fe o en la vida cristiana. Y les recordamos y son muy bien recordados por esa forma de obediencia. Igual los tesalonicenses también eran recordados por los cristianos de aquel entonces, mayormente por los que habían trabajado para ellos. En este caso el apóstol Pablo, en este caso Silas y también Silvano, Timoteo, otros que fueron bastante cercanos al ministerio o al servicio de la predicación o el evangelio del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo se dirige a los tesalonicenses, comienza de esta forma diciendo: damos siempre gracias a Dios. Note esto, damos siempre gracias a Dios, no de vez en cuando, no cuando se acordaba, no, siempre damos gracias a Dios por vosotros. Y le dice, haciendo memoria en nuestras oraciones. Siempre les traemos a memoria a ustedes tesalonicenses. ¿Será que las congregaciones de hoy, muchas de las que ahora existen de la iglesia del Señor, pueden ser recordadas por esa forma de obediencia, por esa conducta, por ese testimonio, por esa fe genuina, por esa fe íntegra que profesan en la vida cristiana o en el servicio a Dios, por el ministerio que se realiza en ellas? ¿Será que podemos recordarles y pedir a nuestro Dios en oraciones por esa congregación? Bien, para eso habría que ver cuál era el proceder, cuál era la forma, el estilo de vida, el estilo de obediencia o el modelo de obediencia que profesaba la iglesia en Tesalónica. Todos estamos llamados a llevar una vida de ejemplo o de modelo, al igual que lo que vamos o estamos leyendo de los tesalonicenses. Y lo que falta o lo que ha faltado es regresar al principio, regresar a la obediencia del principio, regresar a la Biblia, comenzar a querernos parecer no a la iglesia actualizada, ni a la iglesia globalizada, ni a la iglesia que está presentando el show o el espectáculo. Necesitamos volver a la iglesia de la Biblia, a la iglesia primitiva, a la iglesia del primer siglo, a las congregaciones que se establecieron a lo largo del primer siglo por aquellos hombres de Dios. Y ese modelo es el que necesita la iglesia de hoy aplicar a la membresía. Necesita aplicarse para poder ser la iglesia con la que Dios está trabajando. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos presentando el modelo, pero el modelo del hombre. O estamos presentando el modelo, pero el modelo propio, el modelo nuestro, el modelo de quien ordena, partiendo de la misión o partiendo de la corriente religiosamente hablando. Pero no es así que hemos de convencer a nuestro Dios. Más bien es todo lo contrario. Recordemos las palabras de Jesús en el libro de Marcos, en el capítulo 7, en el verso 21, cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. La iglesia necesita regresar a hacer la voluntad del Padre, no la voluntad del hombre, no la voluntad del predicador, del ministro, del obispo o de como le llame en su cargo. A este seguiremos si este presenta el seguir o el camino de la palabra de Dios. Mientras tanto, no habría razón para obedecerlo, ni había razón para seguirlo. La iglesia en el primer siglo sabía a quién debería de imitar con respecto a su forma de obediencia o su proceder de caminar en la vida cristiana, mientras estaba en el ejercicio de la obediencia a Dios. Y por esto era recordada, por ese celo espiritual que tenía, por ese celo en su fe, por ese celo en su testimonio, en su forma de darse a conocer en lo espiritual, tanto para con Dios como para con los hombres. Cuando la iglesia de hoy le interese parecerse a la iglesia del primer siglo, cuando la iglesia de hoy le interese, cuando la membresía, cuando el pueblo de Dios le interese el poder ser la iglesia que Cristo estableció, entonces
Van a haber muchas cosas que vamos a tener que deponer y apartar y alejar porque necesitamos caracterizarnos e identificarnos con la iglesia que Cristo estableció, por la iglesia que Jesús murió. Y para ello es fácil poderlo comprender. Simplemente es momento de tomar el ejemplo de las iglesias en el primer siglo, de las iglesias del Señor establecidas en aquel momento, en la era primitiva. Y la forma en que se encuentra es así. Revise conmigo, sin ir a más. En el verso 3 dice: nos acordamos sin cesar delante de Dios de vuestra fe. Es decir, la palabra fe en este momento, en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, se refiere a la obediencia. Es decir, nos acordamos de vuestra obediencia. Nos acordamos del trabajo, escuche esto, nos acordamos del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Según el verso 3, tenemos tres cosas que hacían recordar la forma en que la iglesia en Tesalónica llevaba su obediencia o su ministerio. Muestras que ahora o que hoy por hoy a veces se encuentran lejos de la práctica de la iglesia, y estamos reclamando ser la iglesia del Señor, y estamos reclamando ser el pueblo de Cristo, y estamos reclamando ser el cuerpo de Cristo, pero lejos de prácticas como las que tenemos en la palabra de Dios, auténticas. Cuando nos dice en el verso 3, la iglesia de Tesalónica, los tesalonicenses trabajaban así. Primero, mostraban, dice, su fe, es decir, mostraban su obediencia. Porque cuando el apóstol Pablo les recuerda, les dice: nos acordamos de la obra de vuestra obediencia. ¿Cuál es la obra que estamos manifestando, que estamos demostrando, que estamos dando a conocer, tanto como para que se nos recuerde y se nos diga cómo trabaja la iglesia del Señor en tal lugar? ¿Cómo trabaja la iglesia de Cristo en tal lugar? ¿Cómo es su trabajo? ¿Cómo es su constancia en la fe? La forma en que se proyecta con el evangelio, la proyección espiritual que tiene, el testimonio que profesa. Eso era lo que sostenía o lo que mantenía la iglesia en Tesalónica. Más que una proyección social, más que una proyección de rótulo. Lo que sostenía era, dice, obras de fe, es decir, obras de obediencia, testimonios o actividades de fe. Por lo tanto, a más de ello, nos dice en el verso 3, constancia, dice, en la esperanza del regreso del Señor Jesucristo. Se mantenían bastante pendientes, bastantes a la espera. ¿Cómo andan los estándares, los niveles de la iglesia de hoy con respecto al regreso del Señor? ¿O lo manejamos de una forma así a lo natural, tipo al estilo del mundo? Sabiendo que sí, que un día el Señor va a venir, pero nadie se interesa por eso. No es mucho crédito lo que se le da a ello. Sino más se ha hecho como la idea popular de que Jesús ha de regresar. Pero la iglesia también entra en ese mismo conformismo o en esa misma comodidad y visualiza o espera el regreso del Señor de una forma tan pasiva, como que dice, bueno, si viene bueno y si no, pues también. A veces es el estilo de esperar el regreso del Señor. La iglesia de Tesalónica, es decir, los tesalonicenses, no era su forma. Aún por los que se escribió la carta ya murieron y no vino el Señor, pero su fe no desfalleció, su fe no fracasó. Siguieron siendo los que tenían una constancia, note esto, una constancia, es decir, una constante espera en el regreso del Señor. Mostraban mucho obras de obediencia y mostraban mucho la espera o el regreso del Hijo de Dios. Por lo menos en estas dos cosas. ¿Cómo andamos congregacionalmente hablando? ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios con respecto a esta forma de manifestar nuestra vida de obediencia? Somos muy celosos en la forma en que manejamos la obediencia. Y somos muy celosos con esto de estar a la espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo. O somos de los conformistas o acomodados que sí sabemos cómo hemos de conducirnos y que sí sabemos que el Señor está por llegar. Pero igual
si lo tenemos en prioridad o lo tenemos en el último lugar. Ahora bien, razone conmigo según el verso 4. ¿Qué más se recuerda a los tesalonicenses? ¿Y qué más necesitamos para hacer los tesalonicenses de hoy? En el verso 4, conocemos, les dice el apóstol Pablo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Es decir, sabemos de origen, desde el principio, en qué condiciones llegaron, cuáles fueron las condiciones en las que se convirtieron. ¿Sabe? Si hemos tenido la oportunidad de ir por ahí, por el capítulo 17 del libro de los Hechos, capítulo 17 y capítulo 18, comenzando desde el 17. ¿Sabe? Las condiciones en las que se celebró o se llegó el mensaje de Dios a los tesalonicenses fue mucho mejor, seguro para algunos de nuestro tiempo, que para las condiciones en las que le tocó celebrar a los tesalonicenses. La situación en la que los tesalonicenses recibió el mensaje de Dios, ¿sabe? Ni por cerca llega a ser de difícil como lo que muchos de nosotros celebramos ahora. ¿Sabe? Cómodamente. Llegamos a un lugar, nos colocamos en alguna esquina, nos colocamos en alguna plaza, en algún parque, pedimos que se nos alquile el estadio y no sé cuántas cosas hacemos. Y ¿sabe? Todos se colocan a la orden del día. Que no llegue o que no llegue la asistencia, bueno, esa es otra cosa. Pero igual celebramos, igual levantamos el evento, levantamos el momento, predicamos y nadie llegó a obstaculizar el momento. Pero en el caso de los tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo y Silas llegaron a tesalonicenses, según el capítulo 17 del libro de los Hechos, no fue así. Hubieron hasta arrestos. Y un hermano llamado Jackson, ¿sabe? Tuvo que pagar la fianza para que sacaran a Pablo y a Silas y a muchos más de los que habían metido preso por predicar el mensaje de Dios. Y por eso cuando en el versículo 4 el apóstol Pablo, es decir, años más tarde, escribe la primera carta, él dice, sabemos cómo fue vuestra elección. Sabemos qué fue lo que les tocó cuando se decidieron o cuando eligieron venir a la vida cristiana. Sabemos las condiciones en las que se hicieron creyentes. ¿Cuántos de los que ahora profesamos la fe en Cristo, de los que vamos en la obediencia a la vida cristiana, nos ha tocado vivir momentos iguales o momentos semejantes? Tal vez no iguales, pero semejantes. Cuando hemos andado en estándares de dificultades, de tropiezos, de obstáculos, donde nos ha tocado que luchar hasta con autoridades. Seguro que no. Como dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, ahí por el verso 4, todavía no llegamos a derramar sangre. ¿Qué digo sangre? Todavía no llegamos a derramar una gota de sangre, combatiendo contra el pecado o combatiendo contra la necesidad de que me dejen obedecer y que me están impidiendo hacerlo. Si además uno que otro tiene estorbos por parte de su familia, por parte de sus amistades, donde le dice, bueno, o Cristo o yo, o la iglesia o tus hermanos, o tus cultos o yo, o la amistad o el esposo o la esposa. Pero no pasamos de allí. Y aún así es difícil para nosotros. Pero cuando le tocó a los tesalonicenses, la historia era otra. Las condiciones, las circunstancias eran otras. Los momentos en el que se celebró la decisión de elegir a Jesús, de elegir la vida cristiana, fueron diferentes. Y esto lo llevó a ser una iglesia modelo, una iglesia ejemplo. Muchas veces, tal vez es lo que falta, como sufrir un poco más para amar mejor. Es posible que lo que nos faltan son palabras como las que le dijo Jesús a Pedro, cuando le dice, a uno se le perdonó cierta cantidad de denarios, y a otro se le perdonó un poco más. ¿Quién crees tú que ama más? Y Pedro respondió, a quien más se le perdonó, Señor. Perfecto. ¿Sabe por qué? Porque quien más se le perdona, entonces más ama. Esto es, a quien más le cuesta, más valora. Y la iglesia en Tesalónica valoraba mucho la vida cristiana, la obediencia en Cristo. Valoraba mucho el servicio a Dios. Valoraba mucho la comunión, la perseverancia, el sostenerse o mantenerse como cuerpo de Cristo por lo mucho que les había costado, por lo difícil
el precio que habían tenido que pagar para entrar en la obediencia. Porque les había costado, les había estado difícil. Porque la sociedad en la que vivían no había tolerado, no había sido partícipe. No había consentido el recibir el mensaje de Dios a través de Pablo y Sila y otros por ahí. Por esa razón dice en el verso 4, sabemos la forma de vuestra elección, pero sabemos que esa elección ha sido definitiva. Esa elección ha sido bien definida. ¿Será que esto es lo que nos falta como iglesia? ¿Será que esto es lo que nos falta como congregación? ¿Será que esto es lo que nos falta como pueblo de Dios? Como hombres y mujeres que nos dedicamos al servicio de Dios. Más definición, más determinación, más decididos. Es decir, una elección que luego no la vamos a estar cambiando por otra. Al rato es lo que nos hace falta para pulir nuestra obediencia y para demostrar nuestro testimonio o nuestra conducta o nuestra perseverancia delante de nuestro Dios en comunión con el cuerpo de Cristo. Ahora revise conmigo el verso 5. Vea esto. El apóstol Pablo trata de explicar lo que estoy mencionando del capítulo 17 del libro de los Hechos. Trata de mencionarlo en el verso 4 cuando les dice de la siguiente manera. Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. A Biblia abierta dice así: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Y revísese cómo está escrita la palabra Espíritu Santo. Está escrita con letra inicial mayúscula, porque no se está refiriendo al espíritu de ellos, es decir, al espíritu del hombre, sino al espíritu de Dios. Y dice: en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Saben incluso hasta la forma en que llegamos, el por qué llegamos y cómo llegamos. Sí, esto para notar que no iban tras sus intereses, no iban tras el querer lograr como el trasquilador con las ovejas. No iba por su lana, iba por su alma. En este caso, dice, sabemos la situación en que les tocó y sabemos que esa elección fue bien definida, con una vocación muy elegida, muy devota, pero a la vez sabemos que no solo hubo palabra de Dios, sino que a través de ella hubo manifestación del Espíritu Santo, cómo respaldó la obra, cómo respaldó el trabajo. Pero nosotros también hicimos la parte que nos correspondía desde la forma que nos correspondía, sin intereses particulares, sin intereses personales. No, sabemos, y ustedes, dice, saben cómo lo hicimos, a tal grado, solo para ampliar un poco más ese punto del verso 6, perdón, del verso 5, cuando en el versículo 5, revise conmigo, en el versículo 5 del capítulo 2, 1 Tesalonicenses 2:5, solo para ampliar un poco más el comentario, que dice así en el verso 5 del capítulo 2 de 1 Tesalonicenses: porque nunca usamos de palabras lisonjeras. O sea, una buena elección es porque tuvo también un buen ejemplo de quienes le conducían el mensaje de Dios, de quienes le llevaron a Cristo, de quienes le presentaron por primera vez la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo se la presentaron? ¿Qué fue lo que manifestaron? Claro, de buena elección, de buen testimonio, solo surgen buenas elecciones y buenos testimonios. De una obediencia tan transparente, tan única, tan leal, tan respetuosa, tan íntegra como la de los apóstoles, entonces ocasionó una membresía o una congregación con el mismo modelo. A tal grado que en el capítulo 2 les dice: hermanos, en el capítulo 2, en el verso 5, nunca usamos de palabras lisonjeras, de palabras rebuscadas, de palabras suaves, de esas palabras que lo incitan y lo motivan a venir a buscar a Cristo a cambio de o bajo el recurso de. No, nunca fue eso. Los primeros cristianos no usaron eso. Los líderes de aquel entonces no iban tras el interés. El interés material nunca figuró en la vida o en la boca de los que profesaban el mensaje de Dios. Siempre el interés fue en las almas. Siempre el interés fue buscar el beneficio espiritual
y no el beneficio o la oportunidad material. Revísese una vez más a la luz del texto bíblico, cuando dice, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Y nótese las palabras del apóstol Pablo, Dios es testigo. Ni encubrimos avaricia, tampoco manifestamos formas de sacarles el dinero. No hubo eso, porque no era ese el interés. Así que una buena elección es a partir también de una muy buena forma de cómo enseñamos, de cómo profesamos o cómo invitamos a venir a Cristo. Por eso es que cuando el interés o la presentación ha sido a cambio del evangelio o mal llamado evangelio de la prosperidad, entonces los demás, cuando no tienen lo que se les ha ofrecido, empiezan a murmurar de nuestro Dios, pero Dios no es el culpable. Y revise conmigo en el verso 6, ni tampoco buscamos gloria de los hombres. No íbamos porque nos llamaran con los títulos o con los renombres o grandes nombres. Nunca fue buscando eso, que los doctorados, las licenciaturas, las maestrías. Esto tuvieron muchos, si así fue la voluntad de Dios, y sirvió para honra y gloria de Dios, pero no para opacar el nombre de Jesús, y mucho menos el servicio o el ministerio para el cual estaban siendo llamados. Se presentaron siempre humildes, se llamaron siempre el hermano Pablo, el hermano Timoteo, el hermano Pedro, el siervo de Jesucristo. Y no pasaron a más. Y no porque no se lo merecían, sino porque no era con esto que iban a hacer obra o que iban a hacer ministerio. Era todo lo contrario. Es más, dice en el mismo verso 6, aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo, porque al rato tal vez el derecho les asistía, pero como dijo el apóstol Pablo a los corintios, nunca abusó, nunca utilizó ni su derecho, peor para haber abusado, de apóstol. Esto es interesante hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque muchos solo con el hecho de que le hayan elegido como pastor y quiere y quiere que todos se hagan cargo de él. Error. En el nombre de Jesús, eso es un error. Y si no, revisemos en el verso 6. Nunca le servimos como carga. Nunca fue ese el propósito con los tesalonicenses. Y en el verso 7, antes, revise conmigo el verso 7. Antes, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y en el verso 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo al evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. No, ¿sabe qué? Los hombres de Dios, los hombres y mujeres de Dios de aquel entonces, la forma de profesar la vida cristiana, la forma de llevar el mensaje de Dios, siempre fue más bien entregando no solo el mensaje, sino hasta ellos mismos. A manera de poder crecer, a manera de poder hacer obra de Dios, a manera de poder presentar a Jesús y no ellos. Esto es lo que hemos de entender. Ahora bien, un poco más adelante, tenemos con nosotros, cuando en el verso 8 del capítulo 1, el verso 8 del capítulo 1, siempre de la carta a los tesalonicenses, nos presenta de la siguiente manera y dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. ¿Sabe? Nosotros que ahora estamos revisando cuál es el modelo de enseñanza, cuál es el modelo de conducta, el modelo de testimonio, la forma en que los tesalonicenses llevaban su vida delante de Dios. Ahora que nos hemos dado cuenta de esto, de las condiciones en las que les tocó recibir el mensaje, de las condiciones en las que se encontró la circunstancia en cuando recibieron el mensaje de Dios, ahora resulta que su fe, es decir, su obediencia, su vida cristiana, su forma de conducirse, ¿sabe? Está siendo divulgada por el mundo. Está siendo conocida. Porque manejaban un testimonio, una vida de obediencia, una conducta, una vida de fe,
muy ajustada, muy apegada a la honra y gloria de Dios, más que a sus propios intereses, más que al que dirán de los demás. ¿Sabe? Hoy en día muchos están obedeciendo a partir de lo que tenga que decir el hermano o la hermana, el predicador o el encargado de la obra. Ya no tanto lo hacen ni para agradarse a sí mismo, que aún así le es pecado, porque a quien tendría que estar buscando agradar es a Dios. Pero ya no lo hacen ni para sí mismo, que por lo menos en algo se ayudaría. Lo está haciendo para el que dirán del otro, para recibir la felicitación de otro. Y esto nos ha llevado a cometer grandes errores con nuestro ejemplo, congregacionalmente hablando, o como iglesia. Ahora bien, en el verso 8 les dice: la palabra de Dios a partir de ustedes, tesalonicenses, ha sido divulgada. ¿Qué tanto? Tanto les dice en el versículo 8, tanto que vuestra fe se ha extendido, no solamente por Tesalónica, que era la jurisdicción o el ambiente local de ellos. Si solo se ha extendido por Tesalónica, ya era bastante. Pero no solo su fe o la obediencia de ellos no había llegado a ser notoria solo en Tesalónica, sino les dice, también se ha extendido o ha llegado a Macedonia y Acaya. Estas ya eran regiones. La región de Macedonia, que es a la que pertenecía Corinto, y la región de Macedonia, y Acaya es la que pertenecía a Corinto, y la de Macedonia es un poco más extensa, encontrada siempre en la segunda carta de los Corintios del capítulo 8. Y sabe, estas eran regiones. Tesalónica era el lugar local, pero ellos no solamente a nivel local se había difundido su fama de una fe en obras, una obediencia muy ajustada al testimonio de un cristiano, sino que había ido más allá. Una muy buena observación. A partir de nosotros como iglesia, a partir de la iglesia en tal lugar, ¿qué tanto se ha extendido la obediencia? ¿Qué tanto se ha extendido el buen testimonio? ¿Qué tanto se ha extendido la buena fama del nombre de Dios por la obediencia o a partir de la iglesia en determinado lugar? ¿Ya abarcó el barrio? ¿Ya abarcó la colonia? Eso ya es bastante. Pero todavía nos quedamos un poco cortos con los tesalonicenses. ¿Ya abarcó la ciudad? Y aquí estamos hablando de otro estándar un poco más amplio. Pero ya llegamos a otros lugares, ya hay otros lugares que están viendo como modelo a seguir, como ejemplo, la iglesia de tal lugar. Eso era lo que estaba pasando cuando el apóstol Pablo les dirige la primera carta. Les dice, hermanos, a partir de ustedes, ¿sabe? Hemos tenido mejor forma, mejor proyección, mejor forma de evangelizar. Hemos tenido mejores resultados, porque a partir de ustedes, la obediencia de ustedes ha ayudado mucho en ejemplo y se ha ido hacia Acaya y se ha ido hacia Macedonia. Ha salido del lugar de Tesalónica a tal grado que según el verso 8 dice, se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Sabe qué? Una buena elección. Un modelo de tesalonicenses como el que encontramos en la primera carta. Los tesalonicenses de hoy nos facilitarían el trabajo en gran manera. Nos ayudarían enormemente a la proyección del mensaje de Dios. A colocar el mensaje de Dios de una forma más fácil, más creíble. ¿Por qué? Porque ya hay un grupo llamado la iglesia que está demostrando cómo es esa obediencia en Cristo. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Cómo es que se persevera en Cristo? ¿Cómo es que se es iglesia? ¿Por qué se llama cuerpo de Cristo? ¿Por qué es la congregación tal o la congregación de Cristo? Ellos llegaban a los hogares o llegaban a los lugares y más bien a partir de que decían que eran los miembros de la congregación, ya rápidamente los vinculaban con la congregación de Tesalónica
Y eso les abría puertas, les abría espacios, les generaba oportunidad para la predicación. A tal manera que luego no tenían que decir nada. Porque el testimonio o el buen ejemplo de la iglesia de Tesalónica ya había hablado bastante. ¿Sabe? Es maravilloso contar con algo así. La iglesia debe despertar ahora mismo. Debe proponerse ahora mismo. Volver a la iglesia de la Biblia. Registrarse e identificarse con la iglesia de la Biblia. Porque caso contrario, no honra la justicia de Dios. Es decir, no llena los estándares o las expectativas de lo que Dios se ha propuesto o ha visualizado con la visión o misión de la iglesia. Cuando hemos estado siguiendo nuestros propios protocolos, generando nuestros propios formatos, nuestra propia doctrina, nuestro propio mensaje, siguiendo a la línea de unos cuantos que hicieron un manual de doctrina o de obediencia. Y hemos dejado a un lado los principios verdaderos de obediencia congregacional. Aquí lo que tenemos es a una congregación siguiendo el ejemplo de los apóstoles, siguiendo el ejemplo de Cristo, siguiendo la doctrina del Señor para honra y gloria de Dios. Entonces esto les garantizaba una muy buena conducta, la cual era observada por muchos, tanto que había trascendido el lugar, tanto que ya estaban siendo reconocidos y facilitaban la propagación del evangelio, porque cuando llegaban los hombres encargados de pronunciar el evangelio, ya habían escuchado de él por la conducta de los tesalonicenses. Hoy también, la iglesia de hoy puede proyectarse de esta forma, porque a esto es que ha sido llamada. Lo demás que hace, está bien hacerlo, pero sin dejar de hacer esta parte, porque esta es la que involucra la voluntad de Dios. Lo otro está bien, pero no es la parte con la que Dios está contando, porque su voluntad ha estado inclinada más bien a la parte que hemos dejado, y es proyectarnos en el precioso mensaje de su voluntad. Más que reunir y tener contento a unos cuantos, unas 2 y 3 horas, es ver cómo los otros pueden alcanzar el precioso mensaje del cual usted ahora y yo gustamos o disfrutamos. Por esta razón, dice en el verso 9, porque ellos mismos, mire qué sucedía con las personas o los lugares con los que se iba encontrando el apóstol Pablo y los demás cuando iban en la predicación del evangelio. Y dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sabe? Es bonito cuando se facilita la oportunidad. Y dice, sí, nosotros conocemos la conversión de los tesalonicenses. Eran muy dados a la idolatría, eran muy dados a los ídolos, eran muy dados a la mundanalidad, eran perversos en realidad. Y sabe, y esos cambios de nueva vida en Cristo, esos cambios de nueva criatura, todo eso que han logrado ahora en la obediencia en Cristo, es que convencía a las personas de que había llegado el momento de manifestar a Jesús en la vida de ellos. Y esto la gente lo tenía como conversación normal. ¿Será que el mundo de hoy, el que no llega a los pies de Jesús todavía, puede referirse así de los cristianos de hoy? De la iglesia que se reúne allí en el barrio, en la comunidad, en la ciudad, de esa misma que usted sabe. Y se puede referir de esta manera con el verso 9 y decir, sí, conocemos el cambio del hermano fulano de tal o de la hermana fulana de tal. Sabemos cuánto ha hecho Dios en la vida de ella o de él, cuánto ha cambiado en Cristo. Sabemos cuál es su conducta, su vocabulario, su comportamiento, su forma de vestir, su forma de actuar, su forma de pensar. Si esto se dice, felicidades, sigamos adelante. Necesitamos tesalonicenses hoy por hoy. Pero si no es así, es momento de preocuparnos. Jesús no ha venido todavía y podemos entrar en el cambio.
Para ir cerrando un poco más en el verso 10, hay algo más que demostraban los tesalonicenses. Esperaban de los cielos a su Hijo, al que resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esto también los demás, es decir, la gente que no había venido a la obediencia, también lo sabía. O sea, no solo habían visto buen testimonio, no solo habían visto cambios de vida, sino que también sabían cuál era el mensaje central, cuál era el mensaje de la esperanza de esa gente obediente a Cristo, de esa gente que había tenido esta tan linda elección, tan buena decisión. Dice, sabían que esperaban a Jesús y que esperaban en Él, porque era el único que les liberaría de la ira venidera. ¿También así estamos pensando como cuerpo de Cristo? ¿También así estamos pensando como iglesia? ¿Sabe? Tesalonicenses de hoy, solo es de tomar ejemplo, de copiar el modelo. Dios no se va a enojar porque estemos imitando a la iglesia de los tesalonicenses. Más bien todo lo contrario. Vendríamos, al igual que los tesalonicenses, a honrar el nombre de nuestro Dios por esa forma de vida, por esa forma de conducta, por ese tipo de obediencia, por ese nivel de fe. Eso vendríamos a hacer. Aprendamos de los tesalonicenses. Una elección bien definida, definitiva, una elección para honra y gloria de Dios, imitando a los que les llevaron el mensaje, pero también imitando al Hijo de Dios, teniendo la esperanza en su regreso, aunque no les fue fácil recibir el mensaje por las situaciones o las circunstancias. Pero ¿sabe? Eso no impidió que demostraran que habían llegado para obedecer, para servir, para honrar el nombre de Dios. A partir de ellos se hizo mucho trabajo para la honra y gloria de nuestro Dios. Hoy usted, iglesia que me está escuchando, este es el modelo a seguir. Necesitamos en el pleno siglo XXI tesalonicenses que hoy por hoy honren también el nombre de nuestro Dios. ¿Le ayuda a reflexionar esta enseñanza? ¿Le hace interiorizar? ¿Le hace replantearse como congregación o como miembro de la iglesia? ¿Se propone también en su corazón llevar un modelo de vida ajustado a la voluntad de Dios, con una conducta y un testimonio al igual que los tesalonicenses? Entonces, si esto es lo que ha reflexionado, comuníquese con nosotros y comparta su experiencia, por mientras disfrutamos una preciosa alabanza y de esta manera recibimos su comunicación. Por amor se entregó el Salvador, por amor al Calvario llegó, este amor con que Cristo me amó, yo no puedo olvidar este amor con que Cristo me amó. Yo no puedo olvidar este amor. Traspasado su cuerpo colgó, duros clavos de inmenso dolor, roja sangre su rostro bañó, por llevarnos a esa mansión. Roja sangre su rostro bañó, por llevarnos a esa mansión. Me pregunto quién fue el que pecó, si fue Cristo, si fuimos tú y yo, pecador del amor de tu Dios, que por todos mi Cristo murió, pecador del amor de tu Dios, que por todos mi Cristo murió. Por amor se entregó el Salvador,
Es así como estamos en la parte final de este nuestro programa en esta hora de la tarde, Biblia Abierta, quien ahora se ha proyectado con un mensaje precioso, Tesalonicenses de hoy, tomando como ejemplo de partida o de modelo los tesalonicenses de la palabra de nuestro Dios, cuando el apóstol Pablo se dirigió en esa primera carta y les felicitó por ese testimonio de vida, por ese modelo de conducta, por esa forma de proseguir en la vida cristiana, mismo modelo que ahora seguro que todos estamos muy deseosos de poder llevarlo como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y saludamos a los que vía Facebook están con nosotros, como Rudy Casco, Yuri Lisset Rodríguez, Marvi Perdomo Escobar, vía Facebook están entre nosotros, pero a la vez también vía WhatsApp, Juanita Iriarte, José, Wendy Urrea, Ludin Casco, Amada Torresillas, Carmen Aguilar, Durki García, Arnold, Doc Mejía, son los que vía las redes se están comunicando con nosotros y dando likes o vistos a su programa Biblia Abierta. Muy bien, Dios bendiga la vida de ellos y bendiga así también sus decisiones con respecto a la vida espiritual. Y bueno, estamos ya en la recta final de nuestro tiempo y solo animamos a que viene una semana más, primero Dios, y podamos entonces encontrarnos en sintonía de su programa Biblia Abierta. Este es su servidor amigo Jonathan Mejía. Ruega a Dios que pueda bendecir sus vidas, que pueda bendecir su familia. E invitamos a que siempre nos sintonice de 4 a 5 de la tarde, los días jueves y los días viernes, y a la vez pueda participar con nosotros en la gama gratuita que tenemos como estudios bíblicos, cursos bíblicos para intermedios, para principiantes y avanzados, consejería cristiana para matrimonios, consejería cristiana para padres e hijos, y así todo aquello de lo cual pueda disfrutar. La bendición de Dios sea en nuestras familias y en nuestras vidas. Por llevarnos a esa mansión, roja sangre su rostro bañó, por llevarnos a esa